El factor más determinante para la producción de leche y de carne es la alimentación del ganado. Por eso es que en nuestro país vemos un descenso marcado de la producción durante los meses de verano, cuando la oferta de forrajes es mucho menor. Hoy en Agrotendencia conoceremos interesantes y novedosos métodos que existen para conservar parte del exceso de forrajes que se produce durante la época de lluvias y podérselo dar al ganado durante la época de verano para mantener estable la producción durante todo el año. La mayoría de los países que han desarrollado sistemas especializados para la producción de carne o de leche están en climas templados, en los que solo tienen 4 meses para producir el forraje que los animales consumirán durante todo el año. Esto los ha llevado a desarrollar tecnologías y métodos que le permiten conservar el forraje con la mejor calidad posible. Esos son climas donde solamente tenemos 4 meses rígidos de que son lo que llaman ellos verano. Luego vienen las otras 4 estaciones, otoño, primavera e invierno. ¿Qué hacen los países esos que tienen esas 4 estaciones? Todo el tiempo es conservar forrajes. No hay otra manera de producir ganadería porque el clima es muy benigno para ellos, para la producción de leche y carne, pero para la producción de forrajes los 365 años limitante. Entonces fue cuando se ideó las fermentaciones. Conservar forraje en forma de silaje, o sea, el proceso se llama ensilaje y el producto final, que es el que estamos viendo aquí en esta finca, se llama silaje. Así como en los países con clima templado, solo tienen 4 meses para producir y almacenar el forraje que los animales consumirán durante todo el año. En la mayoría de las regiones tropicales hay que almacenar parte del exceso de forraje que se produce durante la época de lluvias y dárselo al ganado en la época de verano, por lo que estas tecnologías han sido adoptadas y adaptadas a nuestras condiciones. ¿Cómo es el comportamiento de ese cebador en el año? Solo va a tener 2 cabezas por hectárea, 100 animales, y va a tener unos bajones de producción, 2 bajones de producción muy fuertes en el año, dependiendo de la zona. En algunos casos extremos, pierden hasta peso en esas épocas, que a la hora de hacer un invierno le cuesta al animal recuperar esos kilos que había perdido y volver a empezar. En ese caso, que tuviéramos vacas de leche, pasa exactamente lo mismo, lo único es que obviamente en la leche se mide, es en litros de producción de leche día, y ¿qué es lo que pasa? Exactamente lo mismo, si hay un verano, la leche se nos va a bajar. Si tenemos un promedio de leche de 8 litros, por decirlo así, 10 litros de leche en invierno, pues eso nos puede bajar a 3 litros o 4 litros de leche en verano. He sido un enamorado y un apasionado del campo y de la producción agropecuaria. En vista de este apasionamiento por el campo y ver las necesidades que se padecen en la época de verano, estuve revisando, buscando cuáles eran las mejores opciones o cuáles eran las alternativas para que en esa época de verano nosotros como productores de leche y de carne básicamente no tuviéramos pérdida o no nos bajara la producción significativamente. Pasamos por varios procesos, revisamos lo que era el enolaje, la elaboración de pacas de heno y llegamos a la parte de ensilaje, donde estuvimos revisando e hicimos varias formas de hacer silos, como son los silos búnker, silos trinchera, silos montón, y hasta llegar a la última tecnología en el desarrollo de silo, que es el silo press. Los pastos que consumen los animales en pastoreo contienen más de 90% de agua. Y para poder conservar estos forrajes después de cortados, hay que buscar métodos que deshidraten o le bajen el contenido de agua o métodos en los cuales ocurra el proceso de fermentación sin la presencia de oxígeno, para que estos pastos no sean lugares de hongos, bacterias u otros microorganismos que son tóxicos para los animales. La enificación es el método por medio del cual se conserva el forraje con menos de 20% de humedad, utilizando el calor del sol e implementos para mover el pasto y ayudar a su secado. Después de cortar el pasto con un implemento llamado guadaña,
Se deja 1 o 2 días para luego voltearlo con un rastrillo acoplado a un tractor para exponer la parte de abajo hacia el sol. Luego, con una empacadora de rollo o de cubos, se procede a empacar el pasto ya seco. Este método tiene el problema que las pacas tienen que ser almacenadas en lugares donde no se mojen, o hacerlas después del invierno cuando ya ha dejado de llover. En el próximo segmento veremos cuál es el otro método que existe para conservar pastos para la época de verano y cómo esa tecnología ha ido evolucionando con el tiempo para no tener pérdidas y aprovechar el 100% del pasto cosechado. El otro método que existe es el ensilaje, en el cual se utiliza el proceso de fermentación para conservar el forraje. Existen varias maneras de hacer un silo, que con el tiempo se han ido especializando. Se pueden hacer artesanalmente cuando se trata de explotaciones pequeñas o con maquinaria muy tecnificada cuando hay que sustentar un gran número de animales. Lo importante es hacerlo rápido, bien compactado y sin la presencia de oxígeno para que ocurra una fermentación anaeróbica. Si usted coge una bolsa y mete material y la deja completamente al vacío, en un tiempo muy corto se logra eso. Lo importante es que entre más se ahogue ese forraje, por lo menos no haya oxígeno, la mata se muere y genera ese proceso. Cuando se trata de explotaciones de ovinos, caprinos o de pocos bovinos, los silos se pueden hacer cortando el forraje manualmente, repicándolo con una pequeña repicadora estática y almacenándolo en bolsas plásticas bien compactadas, extrayéndole el oxígeno con una aspiradora. Después de 20 días ya se le puede suministrar a los animales. Tradicionalmente, el tipo de silo que se ha hecho en la mayoría de las fincas es el silo tipo búnker o silo de montón, que como su nombre lo indica, se va haciendo un montón de forraje y se va compactando con las ruedas de un tractor para que salga el oxígeno. Luego se tapa con una lámina de plástico para que empiece el proceso de fermentación. En este tipo de silos, después de cortar y repicar el forraje, se trae hasta el lugar donde está ubicado el silo y se empieza a llenar por capas. Después de cada capa se compacta y se puede agregar melaza o otros ingredientes como azufre y nitrógeno para aumentar su calidad nutritiva y acelerar y facilitar el proceso de fermentación. Luego se tapa con una lámina de plástico y se tiene que esperar alrededor de 30 días para que ocurra el proceso de fermentación en todas las capas del silo. Cuando arrancamos, que empezamos con los silos búnker, teníamos pérdidas en el ensilaje. Generalmente o siempre se pierde la capa de arriba, la capa de los lados y a veces la capa del piso. Nos vimos en la necesidad de que minimizar esos gastos, minimizar esa pérdida y llegamos al silo press. Hoy existen tecnologías que hacen mucho más eficiente el proceso de construir un silo de excelente calidad para los animales, en donde se aprovecha el 100% del forraje que se cosecha para llenar el silo, porque queda cerrado herméticamente y el proceso de fermentación es uniforme en todo el forraje. Una vez traiga el remolque, se acerca a la máquina SiloPress, tienen una descarga lateral y descarga trasera también, que es la función, pero lo que usamos es la descarga lateral. La descarga lateral está directamente conectada con la banda transportadora de la SiloPress, donde se descarga el material y la máquina se encarga de hacer todo el proceso de almacenamiento en la bolsa. Una de las principales ventajas es que no tiene pérdidas.
porque el material está completamente aislado del medio. Garantizamos un proceso anaerobio sin presencia de oxígeno y el tipo de bolsa que se maneja, una bolsa tubular, como digo anteriormente, está completamente aislado de su medio. Entonces eso nos permite que a la hora de consumir ese alimento, ese forraje, hay que romper la bolsa, pero la bolsa nos va a generar un babero. Entonces, ¿qué pasa? Por la buena almacenamiento y compactación que le dimos, el material todo, el 100% del material va a estar de muy buena calidad. No hay hongos, no hay presencia de hongos, no hay oxidación, no hay pudrimiento y no hay mal olor. A pesar de ser una tecnología bastante sencilla, es totalmente automatizada. Ha sido desarrollada de tal manera que el tractor va avanzando solo sin necesidad de tener un operador, el cual puede utilizar su tiempo para cualquier otra labor. Entre otras de las ventajas podemos enumerar que el desgaste de maquinaria va a ser mucho menor que con la elaboración de un silo tradicional. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo un silo montón, un silo búnker, tenemos que compactar con los tractores. El trabajo del tractor y del operador, que es subir, bajar, retroceder, adelantar, compactar, ese trabajo va a ocasionar un desgaste a la larga en la maquinaria. Por lo tanto, aquí desde que sale el remolque no se necesita operario. ¿Por qué razón? Porque la máquina trabaja sin operario en el tractor, ¿sí? El tractor funciona a bajas revoluciones, sin operario, en neutro, con un mínimo de freno graduado que se le pone al tractor. El peso del tractor, el peso de la máquina y el freno de la máquina hacen toda la operación, pero es cero realmente la utilización de personal a la hora de hacer el silo press. Va avanzando completamente solo. La máquina, al ir compactando el material dentro de la bolsa, va empujando el tractor y es el que va haciendo y conformando el chorizo. El resto va a ser mucho más fácil, vamos a tener menos personal en la faena de ensilaje, vamos a ser más eficientes, menos horas de trabajo y cuando sacamos los numeritos, el costo de nuestro silo va a ser menor. Otra de las ventajas que vamos a tener es que lo podemos hacer en cualquier parte de la finca. No necesitamos hacer ninguna infraestructura, no necesitamos hacer ningunos movimientos forzosos de tierra. Simplemente ubicar una tierra alta en cualquier área de la finca que tú consideres que es la más idónea y lo puedes poner a la intemperie. En el próximo segmento veremos la versatilidad en cuanto al uso que tiene esta manera de conservar forrajes y cómo podemos aumentar el número de unidades animales por hectárea cuando utilizamos esta maquinaria. A diferencia de los silos tradicionales, en los cuales hay que esperar entre 20 y 30 días para esperar que todo el forraje se fermente y podérselo dar a los animales, con esta nueva tecnología se le puede dar a partir del día siguiente, por la rapidez del llenado, la compactación y el vacío que se logra. Precisamente una de las grandes ventajas de la silo press es que logra almacenar al vacío el material sin presencia de oxígeno. Por lo tanto, esta subida de pH y de temperatura y de rompimiento de la cadena de carbohidratos se hace muy rápido. Lo importante es que entre más se ahogue ese forraje, por lo menos no haya oxígeno, la mata se muere y genera ese proceso. Pero simplemente hay que agregarle por lo menos no tienen azúcares fermentables, rápido. Entonces hay que agregarle por lo menos por cada tonelada de pasto de maralfalfa o elefante picado y repicado, tiene que ser 40 litros o kilos de melaza disueltos en 40 litros de agua para darle azúcar fermentable, ¿no? Para que haya el proceso de fermentación láctica, porque estos son forrajes de muy bajo contenido de azúcar fermentable. En este proceso del silo press, cuando uno avanza 5 metros de bolsa o 10 metros de bolsa, ya el primer metro de bolsa está completamente aislado del medio. Entonces empieza ya ese proceso. Entonces, si tú vas haciendo un silo y haces un chorizo en un día,
por donde empezaste el chorizo, que eso ya fue hace más de 12 horas, en esas 12 horas ya se ha cumplido completamente el ciclo de fermentación. Entonces tú puedes utilizar el chorizo de un día para otro sin ningún problema. Por lo tanto, el proceso de fermentación es mucho más eficiente y mucho más rápido. De hecho, podemos utilizar al día siguiente. Si necesitamos con premura utilizar el silo, ya al terminar un chorizo o una bolsa de esto, que la capacidad son 80.000 kilos, lo podemos utilizar ya desde donde comenzamos en un inicio. Así como lo podemos utilizar al día siguiente de haber sido hecho, también lo podemos mantener por más de un año si por alguna situación climática tenemos forrajes en algunos meses de verano. Otra ventaja más es la duración. Un silo, cualquier silo dura muchos años, ¿verdad? Pero estos silos, por la calidad de la bolsa, por la calidad del ensilaje, dura tranquilamente año y medio, 2 años sin necesidad, sin problemas, sin que se dañe. Que hay que hacer es romper la bolsa, calculando cuánto es lo que voy a consumir, se hace un corte horizontal sobre el lomo de la bolsa, se rasga hacia la parte hacia la boca de la bolsa, ¿sí? Y se abre el material y ya puede ser con un Bobcat, con un pala frontal de tractor o a pala a Indian Power. Se puede cargar un remolque para ir a suplementar los animales. Una vez se haga esa operación 2 o 3 o 4 veces en el día que haya que hacer según los requerimientos de la carga de la finca, simplemente se coge esa misma bolsa que nos sobró, que ya retiramos el material y que quedó libre, se utiliza como babero, se recoge lo que haya quedado fuera de ese montón, se recoge nuevamente, se cierran los pliegues de la bolsa y se vuelve a tapar para esperar al próximo día que haya que volver a suplementar. Una de las grandes ventajas que tiene cosechar y conservar el forraje es el número de unidades animales que podemos mantener por hectárea. Mientras en pastoreo podemos tener 1, 2 o máximo 3 unidades animales por hectárea, cosechando y conservando el forraje podemos mantener hasta 10 unidades animales por hectárea. Entonces, haciendo el mismo ejemplo de la misma finca, ¿sí? De esas 50 hectáreas, ¿qué pasa? Al no tener pastoreo, necesidad de pastorear los animales, entonces uno puede aprovechar sus mismas 50 hectáreas, pero para sembrar especies forrajeras de altas producciones. Mientras que un backyard, un pasto estrella, nos está dando unas 8 o 10 toneladas por hectárea, ¿sí? Nosotros podemos estar aprovechando esas mismas 50 hectáreas, pero para sembrar especies forrajeras de alta producción, como sorgo forrajero, como maralfalfa, como una bombaza, un maíz, que estamos hablando de arriba de 20, 30 toneladas por hectárea. Entonces, si eso lo dividimos por el número de dietas que tengamos que suplementar, eso nos va a dar por una capacidad de carga muy alta, pudiendo llegar hasta casi que los 10 animales por hectárea. Es muy claro que en una finca de 50 hectáreas a pastoreo podemos tener 70 animales. Y en una finca de las mismas 50 hectáreas, pero con este tipo de tecnología, uno puede trabajar fácilmente 500, 600 animales fácilmente, simplemente porque vamos a producir forrajes que nos van a producir más comida, no es más, y la maquinaria permite manejarla. Nosotros en esta ganadería, que tenemos una ganadería estabulada y una ganadería semi-estabulada, obtenemos grandes ganancias de peso y grandes ganancias de leche por la calidad de forraje que se le está suministrando a todos nuestros animales.
este tipo de tecnologías, no hay razón para que haya un descenso de la producción de carne o de leche en los meses de verano. Y manteniendo estable la producción durante todo el año, también se mantienen estables los ingresos y hacen posible la adquisición de este tipo de maquinarias. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Agrotendencias.